Bueno, la primera nota que dimos en el programa de hoy es que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, del 20 al 22, el número de personas en pobreza en México disminuyó de 55.7 a 46.8 millones de personas, es decir, tuvo una reducción de 8.9 millones. Y es por eso que hemos querido robarle un poquito su tiempo a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. ¿Cómo estás, Ariadna? Muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches, muy bien. Saludos a ti y al auditorio. Muchísimas gracias. Oye, esta es una buena noticia y tenemos muchísimas preguntas y de verdad es interesantísimo el caso. Cuéntanos. Bueno, como bien comentaste, esta mañana el Consejo Nacional de Evaluación ha presentado los estudios de medición de la pobreza, que realiza con base en los datos que arroja la encuesta nacional de ingreso-gasto que presentó el INEGI hace algunas semanas. Y bueno, pues son buenas noticias para México. Como bien comentas, 8.9 millones de personas dejan de vivir en esta condición de pobreza. Se reduce 7.6% del 2020 al 2022. Esta ha sido la reducción más grande de la historia en materia de pobreza. Bueno, sin olvidar que todavía tenemos que seguir trabajando, pero sí, eso nos indica que vamos por la ruta correcta, las medidas que se han implementado, y también pues nos refleja el proceso de recuperación económica después de la pandemia. Así Secretaria, que te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se mide cuando alguien deja la pobreza y, o sea, pasa a ser de pobre a una clase socioeconómica que ya no es de pobreza? ¿Cómo se llega a medir? ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, primero que nada se hace el cálculo de los ingresos, por eso se analiza con base en la encuesta que hace el INEGI sobre ingresos, se evalúa el bienestar económico, es decir, cuántas personas pueden, su ingreso le permite adquirir una canasta básica alimentaria. ¿Y cuántas personas pueden adquirir una canasta básica alimentaria y no alimentaria? ¿Qué es la no alimentaria? Bueno, pues cepillo de dientes, pasta de dientes, insumos de higiene, por ejemplo. Entonces, la posibilidad de adquirir estos productos, la canasta básica, pues son los alimentos y adicionales de la vivienda, ¿no? Entonces, esto nos permite medir el bienestar económico. Y aquí es muy importante comentarte que en el caso de esta medición, pues hay una reducción de 10.8 millones de personas que no podían adquirir una canasta alimentaria y que hoy la están pudiendo adquirir. ¿Cuáles son las herramientas, secretaria? El salario, la ¿cuáles programas? Cuéntanos cuáles son las herramientas para poder combatir la pobreza. Bueno, en este momento en México son tres elementos fundamentales. Primero, la política salarial que el presidente López Obrador ha implementado. Como recordarás, en el pasado se incrementaban 2 o 3 pesos al año y se decía que no se podía incrementar más porque iba a incrementar la inflación y esto encarecería el costo de la vida. Se ha demostrado que no es así. Desde que se implementó una política de aumentos importantes al salario, en la frontera norte, recordarás, se duplicó el monto del salario mínimo y el próximo año el salario mínimo para el resto de la República alcanzará el monto doble de como inició la administración. Entonces, yo he insistido siempre que es lo conveniente para la población es tener un trabajo con un salario digno y esa es una de las estrategias. La segunda, pues son los programas de bienestar que combaten la desigualdad y la pobreza, generándole un ingreso básico a las familias adicional al que ellos por sí mismos puedan alcanzar. Y estos programas, por eso, se dirigen principalmente a los más pobres para hacer este equilibrio. Y por otro lado, algo muy importante también es el envío de remesas de nuestros hermanos paisanos que viven principalmente en los Estados Unidos y que en este año particularmente hemos roto los históricos de envío de remesas que se han convertido también en una parte fundamental del ingreso de las familias. Y bueno,
todo Aunque esto esa no es una política pública, es una consecuencia socioeconómica, geopolítica, ¿no? Que nos favorece. Así es, una condición que nos favorece y pues también refleja confianza de los hermanos que viven del otro lado del río Bravo para apoyar a sus familias. Entonces, pues esta condición nos ha permitido avanzar y los programas de bienestar, insisto, pues intentan equilibrar las desventajas sociales que existen. Y bueno, estos son muy buenos números, es una buena noticia, pero hay que muy buena noticia. caminando. Sin embargo, hay ello. un dato que también revela esta investigación y es que 400,000 mexicanos pasaron a pobreza extrema del 2018 al 2022. ¿Esto a qué se debe y cómo se puede combatir? Bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando para combatir esta condición, en implementar las políticas necesarias de desarrollo en estas comunidades. Si observamos la tabla de las entidades, cuáles son las más pobres y cuáles son las menos pobres en el país, quienes son las más pobres son los estados del sureste, Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Sí. Por ejemplo, y quienes tienen menos condición de pobreza son los estados del norte. Por ello, las obras de infraestructura que impulsa el presidente de la República son muy importantes para impulsar el desarrollo, particularmente el Tren Maya y el corredor interoceánico nos va a permitir desarrollar al sureste y brindar bienestar. Porque lo más importante es que las personas cuenten con un empleo bien remunerado y por eso estos proyectos de inversión son parte de la política de bienestar porque llevarán este desarrollo. De esta manera es como vamos a combatir de frente el tema de la pobreza extrema y vamos a trabajar para que las mediciones que hoy tenemos pues sean una guía de por dónde debemos seguir caminando. Pues la verdad que es una buena noticia. Yo creo que lo que más duele en un país es la pobreza y en la medida que se combata y se salga de ella, pues son buenas noticias. Secretaria, muchísimas gracias por platicar con nosotros y bueno, vamos a estarle dando lata pues en la medida que salgan estos datos. Muchísimas gracias a ti, Esteban, y saludos al auditorio. Gracias de tu parte. Estamos platicando con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Nosotros vamos a ir a un corte. Y regresamos, son las 7:14, hora del centro, no se vayan.